hermoso día, qué hermosa mañana, qué hermosa vigilia, la primera vigilia del día. Ha comenzado la primera vigilia del día y esto es lindo cuando comenzamos a meternos en la palabra. Dice el libro de Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Quiero anunciar a nuestras vidas a través de esta palabra que todos necesitamos liberación y en todas nuestras áreas necesitamos liberación. Entonces, cuando, en mayor o en menor grado, todos necesitamos disciplinarnos por la palabra. Cuando antes vivíamos bajo otras herencias o cuando vivíamos bajo o ligados a otra cultura o costumbres o vidas paralelas, como a veces hablamos, dice Jesús que si nosotros permanecemos leyendo las Escrituras, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Libro de Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús, 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todos queremos ser discípulos de Jesús, pero necesitamos permanecer en la palabra. El permanecer en la palabra nos otorga a nosotros el derecho de clamar a Jesús y poder disciplinarnos en él. ¿Cuál es la cultura del humano hoy? Es que a veces se conforma por una reunión o por un culto. Y a veces recibe salvación, recibe liberaciones, recibe revelaciones y recibe de Dios un deseo de Dios, de la cual obviamente que nos alegra y todo está bueno, la reunión, el culto, una palabra de revelación, todo nos hace bien. Pero no hay cosa mejor que atender a Dios en el secreto. No hay cosa mejor que atender a Dios en el secreto. ¿Por qué? Porque en lo secreto Dios se nos va a revelar. Y qué lindo que es. Mire, voy a decir algo aquí. Qué lindo que es cuando en el secreto Dios te revela algo. Porque es muy lindo recibir el consejo, el secreto de otro, la revelación de otro, lo que otro recibió atendiéndolo a Dios en su habitación, en su oración, en la lectura que tiene con la palabra. Y qué lindo que se escucha, qué lindo que se ve cuando aquello es escuchado y hace bien a nuestros oídos. A veces hasta nos hace llorar, nos hace entender más cosas, nos hace dimensionarnos porque escuchamos la revelación de alguien. Pero amado, cuando usted recibe una revelación en su casa, primero le otorga el derecho de ser discípulo de Jesús. Pero por el otro lado, cuando usted tiene en su mano una revelación, eso va a transformar tu cabeza, eso abre tus ojos para una visión. Mire, se pone en desacuerdo a veces nuestra mente cuando tiene o se permite otros argumentos. Si una persona permanece en la palabra, se transforma o obtiene el derecho de ser un discípulo de Jesús. Mientras que una persona se permite, no sé, un 50 y un 50, tengo la palabra, la sé dominar, la sé entender, tengo la palabra, voy a la iglesia, tengo una Biblia, sé orar, sé cantar, sé hacer varias cosas que a Dios le agradan, pero por el otro lado tengo un 50% de cumplir mis deseos, mis ganas, a veces de pensar, a veces de hablar, a veces de caminar, a veces de moverme, a veces de meterme en ciertos lugares. Amado, lamentablemente no se puede, primero, servir a dos señores. Segundo, mi corazón no lo puedo partir en dos.
Tercero, lo santo no entra donde algo está contaminado. La palabra que es santa, es pura, no puede mezclarse, ser mezclada, estar metida un agua limpia en un vaso que está sucio o con barro, o la mitad barro y la mitad limpio, se te mezcla todo. Perdón por lo que voy a decir, pero a veces nosotros somos cristianos y hasta lo decimos a boca abierta, pero nuestros hechos no nos acompañan. En eso quiero hablar. ¿Por qué? Porque nuestros hechos hablan mal a veces. Por ejemplo, si yo soy una persona que discuto mucho y está bien discutir y plantear una verdad, pero si yo discuto niñerías o berrinches o cosas que no sé, simplemente como hablaba con una criatura hace unos días, le digo, está todo bien con la cultura que vivimos con papá y con mamá. No sé si ellos habrán estado con la palabra o no. Dice, no, ellos no conocieron a Jesús. Entonces esa cultura va a ser muy fuerte en vos. Ahora, al quererte unir con esta criatura, le decía yo, porque quieren casarse, entonces le digo, va a ser muy fuerte tu cultura. ¿Por qué? Porque te acostumbraste a verlo como papá lo decía, lo hacía. Entonces nosotros, viviendo en un mundo lleno de pecado, rodeado de espíritu, atormentado, ligados a un montón de cultura, amados, se nos pegan muchas cosas, de las cuales mañana, para imitar a alguien, terminamos haciendo o diciendo lo mismo. Bueno, dice la palabra que entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces ellos le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Entonces Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, cuando nosotros entendemos que conocer la verdad, las escrituras, tener una revelación, nos va a dar a nosotros, nos va a otorgar el derecho de ser libre. Yo quiero en esta mañana declarar libertad, porque la primera vigilia, como les hablaba de la mañana, que es esta, el Señor trae mucha oración a nuestra mente, trae mucha oración, y esa oración es llave de los cielos. Entonces, como estuvimos hablando acerca de la liberación que se mantiene o la liberación se obtiene por medio de la vida de Jesús y ocurren dos cosas que Jesús aporta y dos cosas que nosotros tenemos que aportar. Alguna vez dije que el deseo y la voluntad nuestra deben aportar. Yo deseo ser libre y entonces pongo de mi voluntad. Ahora, también está la palabra y también está el Espíritu de Dios. Entonces, está mi deseo y está mi voluntad, pero está la palabra y está el Espíritu de Dios, de la cual cuando eso se fusiona, amado, terminamos siendo unos con Él. Entonces, por eso es permanecer en la palabra. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver, por ejemplo, que en el libro de Juan, capítulo 11, vemos que Jesús se encuentra con una familia amiga, que estoy hablando ahora de la resurrección de Lázaro, para un poco ilustrar lo que nosotros necesitamos vivir. Dice que la muerte de Lázaro ilustra un poco el proceso que la vida debe pasar, y que la vida debe pasar por una libertad. Nosotros necesitamos morir al pecado para resucitar luego entonces con Cristo Jesús. Dice que Jesús llegó donde estaba el muerto. ¿Dónde le pusieron?, dijo Jesús. Y dijo, detrás de esa piedra está, en el sepulcro, pero hay una piedra muy grande.
Me tentó Vivi, tengo que tomar cafecito. Bueno, entonces dice que Jesús les mandó a quitar la piedra y donde habían puesto a Lázaro, al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, fíjense, acá hay un sacerdocio, aquí hay alguien que oficia delante de Dios, hay alguien que se acerca a Dios, y hay alguien que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para que Dios venga con la luz sobre las personas, para que Dios venga con la vida, para que Dios venga con la restauración y la restitución de las cosas. Ahora, ¿qué necesitaba Lázaro? Lázaro necesitaba la libertad, la vida. Entonces dice que Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Estoy leyendo en Juan capítulo 11, 41. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, salió atadas las manos y los pies con venda, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces, en las Escrituras, cuando uno ve todo el pasaje de Lázaro, comienza a ver los pasos que llevaron a Lázaro a su libertad. Y de esta manera Jesús también necesita que nosotros podamos morir al pecado. De la única manera que nosotros podemos morir al pecado es cuando nosotros nos sometemos a las Escrituras. Amado, cuesta muchísimo que las personas puedan someter su voluntad. Cuesta muchísimo que la gente entre en deseo de entrar en la palabra. ¿Por qué? Porque obvio, Satán hará culturas detrás de nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no nos encontremos con la verdad. Porque la verdad tiene una autoridad legal sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los aires, sobre los enemigos, sobre las enfermedades, sobre todo la palabra tiene autoridad. ¿Por qué decimos la palabra? Porque la palabra no fue encontrada en un aposento. La palabra fue tomada en el aire de alguien. Entonces Dios necesita la libertad en nosotros a través de una revelación, una relación que se provoca en un aposento o en una habitación, doblada nuestras rodillas con la palabra y humillarnos delante del Señor, hacer en nosotros arrepentimiento. Entonces, cuando vemos que a través de Lázaro podemos ver en las Escrituras los pasos que llevaron a Lázaro a la libertad. De esta misma manera Jesús libera a todo un pueblo, libera al pueblo de Israel, libera a la nación, libera a todo el mundo, porque ahora Israel está multiplicado en muchas naciones. Entonces Jesús le dice, primero los discípulos quitaron la piedra que era el estorbo que los mantenía en condición de muerto. Asimismo Dios envía a conducirnos en el Evangelio a través de Cristo. Bueno, cuando nosotros vemos que el sudario que lo cubría, que las manos que estaban atadas, que los pies que estaban atados, y Jesús dijo desatadle, a los discípulos se les dio el derecho de usar el nombre de Jesús. ¿Qué necesitamos? El nombre de Jesús debe ser revelado a nosotros, es una revelación. El nombre de nuestro amado Señor debe ser para nosotros una revelación. Si en nosotros no hay una revelación, a través del nombre de Jesús, nosotros vamos a decir en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová Dios de los ejércitos, y sí, hay un nombre que temen los enemigos y se van a detener y van a huir, porque ante su nombre se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero cuando a una persona no se le reveló el nombre del Señor, uno lo va a decir
lo va a repetir muchas veces, pero nada sucede. Ahora, el Señor necesita libertad en nosotros. ¿Cómo vemos nosotros? ¿Cómo notamos la libertad? Porque en nosotros empieza a haber paz, porque en nosotros empieza a haber tranquilidad, porque en nosotros comienza a haber madurez. Amado, yo puedo, por ejemplo, tener una confrontación, no sé, mediante un sueño. Y yo digo, ay, pero ¿qué me he soñado? ¿Y qué he soñado en este día? Como le pasó a Faraón, como le pasó a Nabucodonosor, quedaron locos con un sueño y no sabían lo que le pasaban. Ellos necesitaban una revelación. Uno necesitó a José, el otro necesitó de Daniel, pero necesitaron que la revelación de Dios toque sus mentes. ¿Para qué? Para que ellos entraran en paz y entraran en liberación y permitieran la abundancia de Dios sobre sus vidas, sus territorios. Todo su campo floreció y todo su reino se estableció y su reino creció y fueron muy establecidos. Pero ambos necesitaron una revelación. Alguien necesitó de alguien que interpretaba sueño, un tal José, hijo de Jacobo. Otro necesitaba que también le interpretaran el sueño, Daniel, de la tribu creo que de la tribu de Judá o Benjamín, no me acuerdo. Bueno, ya lo vamos a investigar. Y cuando vemos que ellos traían una revelación, la persona entraba en paz. ¿Y qué es lo que le pasó al faraón? Y se estableció y por 7 años vino mucha abundancia y solo la palabra pudo hacer que una persona pudiera administrar. Y hubo mucha abundancia, de tal manera que luego cuando empezaron los 7 años de mucha necesidad, de mucha crisis, pudieron sostenerse y de todas las naciones y pueblos de alrededor venían a Egipto a comprar granos para sustentarse. Vendían lo que necesitaban y todo era cuestión de compra y venta, o sea, aceptaban tierra, aceptaban animales, aceptaban oro, aceptaban telas, aceptaban muchas cosas a cambio de el grano, que ellos lo tenían. Amado, nosotros a veces no sabemos ni queremos poner empresa, queremos poner un negocio, queremos establecernos, y nos falta la palabra. Necesitamos obedecer nosotros, hacer obedecer a nuestras vidas una palabra. Mire, fíjense que estas personas, aún el faraón, el Nabucodonosor, siendo personas paganas, sin conocer a Dios, a ellos les hablaron de alguien que maneja misterios. A ellos les habló hay alguien que maneja misterios santos, sagrados, de un Dios único de los israelitas. ¿Cómo es que tú, sabiendo del mismo Dios, no recurres a Él? Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, no juzgarnos, sino entender de que si yo no voy a la palabra, yo no voy a la revelación, amado, ¿cuándo se va a establecer lo que Dios quiere en mí? Entonces, ¿existe la liberación? Sí existe la liberación, porque Jesús da los procesos, por ejemplo, con Lázaro, lo hace con cada parábola que hay. Jesús allí da las muestras de cómo fueron las distintas liberaciones. Ni hablar con el endemoniado gadareno, ni hablar con la mujer que llegó al pozo de Jacob, que era una samaritana. Entonces, hay mucha gente que encontró a Jesús y a través de encontrar a Jesús encontraron una palabra que trajo libertad. Hagámonos una pregunta en esta mañana. ¿Yo busco mi libertad o voy a vivir toda la vida ligado a esta necesidad, a aquella crisis, a aquella problemática? Porque hoy es una, mañana será otra, después será otra. Entonces yo necesito encontrar mi libertad. Cuando dice que había un velo que los cubría a Lázaro, el sudario o velo, es porque los ojos espirituales todavía están cerrados, cegados, están oscuros. Bueno, como Pablo le pasó, dice que caían escamas de sus ojos. Y qué lindo que es poder clamar y sensibilizarnos nosotros y
y decirle, Espíritu Santo, doblégame. Alguien me preguntaba y me decía, ¿qué significa doblégame? Y es como cuando uno le dice a un niño, venga y siéntese a la mesa porque usted tiene que comer, debe comer. Y el niño dice, no tengo hambre. Bueno, usted no tiene hambre, no importa, pero usted tiene un plato de comida y usted debe comer, porque su mamá o su papá le está llamando y usted se sienta. Y no me haga pararme, venga tranquilo, callado y sin hambre usted va a comer. Entonces somete uno a un niño, ¿no? Quizás es chiquitito y uno le dice, usted va a comer. Ahora, ¿por qué nuestra alma no la doblegamos? Un día le dije, Espíritu Santo, doblegame, quizás de a poco, pero doblegame. Necesito que algo se doblegue de mí para yo sentirte y reconocer de que vos estás actuando. El Espíritu Santo no tiene ningún problema. Te doblega de inmediato en lo que vos le pidas. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo está para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Si una persona quiere libertad, amado, va a encontrar visión. Si una persona quiere libertad, va a encontrar la vida, que la vida está en la palabra. Si una persona quiere libertad, va a provocarse el deseo de entender las Escrituras y encontrar la libertad. Entonces, cuando vemos que la liberación, la resurrección de Lázaro fue muy necesario para la restauración de todas las cosas en él, porque sus manos estaban atadas, sus pies estaban atados, su cabeza estaba envuelta en sudario, todo su cuerpo estaba como una momia, ¿no? Todo atado. Y Jesús dijo, desátenle para que él pueda andar, desátenlo y déjenlo andar, déjenlo ir. Amado, necesitamos entonces la parte donde aquellas personas que van en busca de la libertad, pero también los que provocan la libertad. También aquellos que aman la libertad de Jesús y a través de la autoridad de la palabra, ellos hacen obedecer a los espíritus para salir. En el caso de los que enseñan, en la enseñanza. En el caso de los que hacen milagros, con los milagros. En el caso de los que profetizan, profetizando. A cada uno el Señor otorgó forma en la que nosotros necesitamos obedecer. Hay gente que todo lo busca por el milagro. Bueno, porque tiene un llamado especial y se mueve en un ámbito que a él le agrada. Pero no quiere decir que no necesite lo profético, no quiere decir que no necesite lo apostólico o lo magisterial. Necesita una persona que no obedece a lo magisterial, tiene que arrancar de nuevo a la escuela, tiene que arrancar de nuevo con la Biblia y la oración. ¿Por qué? Porque la oración es Biblia revelada. Entonces, cuando el Dios de paz, dice primero de Tesalonicenses 5, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros buscamos entonces la libertad, la libertad de nuestra vida va a venir por causa entonces de Jesús, la palabra nos va a santificar y va a afectar todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser. O sea, lo que Dios va a hacer a través de la palabra, lo que Dios va a traer sobre nosotros es vida en los diferentes órganos, en las diferentes arterias, en las diferentes células de nuestro ser. La palabra va a afectar. Hay momentos en que nosotros no dormimos, hay momentos en que nosotros cuando hablamos con alguien le estamos hablando una revelación. Cuando nosotros, hace unos días yo iba con unos compañeros a entrenar y no sé qué fue que dije, pero saltó una persona y dice, mi hermana necesita de esto que vos hablás porque ella le pasó esto, le pasó aquello. Y le digo, pasame su número o pregúntale si me podés pasar su número, o pregúntale a ella si quiere tener mi número, que me escriba y podemos nosotros atender a su necesidad, podemos nosotros ayudarles, podemos nosotros acompañarle, y si por ahí quiere venir a casa o que nosotros podamos ir a su casa, sería lindo porque
para llevar las escrituras y que las escrituras sean entendidas, y cuando son entendidas, la misma persona por la palabra entra en libertad. ¿Está bueno que una persona no pueda dormir? No, no está bueno. Está bueno que una persona no pueda ni comer, porque a la hora de comer entra en enojo, entra en berrinche, entra en enemistad, entra en desacuerdo con una cosa, con la otra, o con su casa, o con los de su casa. Nos ha pasado, a mí me ha pasado, de cuando yo era más joven, de despertarme y estar mal. Y Lili me preguntaba, ¿y qué es lo que pasa? Y yo le decía, nada. Y resulta que algo me había atormentado. Y entonces nosotros somos atormentados en el espíritu, en el alma, porque a veces la gente está triste, la gente a veces está malhumorada, la gente a veces tiene un pensamiento paralelo que no lo dice a nadie, solo él se siente mal y no sabe por qué se está angustiado, pero él se siente angustiado y no tiene ningún culpable al lado para nombrarlo, pero él se siente angustiado, se siente mal. ¿Y por qué a veces las personas tienen ese como sollozo, esa manera de respirar? Porque hay espíritus de muerte que atacan las personas. Y el espíritu de muerte son plagas, o sea, las plagas fueron para Egipto, para un lugar de desobediencia, porque son juicios de Dios. Ahora, yo no puedo ir a trasladarme nuevamente a Egipto, lugar de aflicción, ser gobernado por Faraón, que es el Leviatán en persona. Entonces, porque lo que Dios hizo es que ese corazón se endurezca. Entonces, nosotros necesitamos recurrir a Jesús, la palabra que haga efecto en nosotros. No puede ser que una persona no tenga visión. No puede suceder que una persona no escuche a Dios. ¿Cómo vive con Dios? ¿Cómo es que lo entiende a Dios? ¿Cómo es que una persona puede obtener revelación si nunca escuchó a Dios? No desarrolló la audición, no desarrolló la visión, no desarrolló el habla, el interpretar lo santo. Entonces, eso nos dice que nosotros necesitamos ser libres. ¿Cómo es que una persona entra a un lugar y no siente qué hay en el ámbito? ¿Por qué se debe orar cuando entro a un lugar, a un comercio, a una casa de familia, a mi propia casa? Cuando llego a mi casa, estoy afuera, fui a comprar, fui al banco, no sé, vengo a mi casa, yo necesito saber. Es como cuando en lo natural decimos, algo se quema, y todos nos advertimos, algo se quema, y alguien pegó un grito, y el que está en la cocina o el que estuvo antes dice, ¿qué me olvidé? Y todos rebobinan y volvemos al lugar donde estábamos. Y por si nos olvidamos algo prendido, o algo que se está quemando, o algo que se pasó de cocción. Y vamos a revisar. ¿Por qué? Porque hay un olfato que hemos desarrollado por las cosas de casa, o un cable que se está quemando, o en fin. O a veces hay otros olores, de las cuales cuando nos percatamos decimos, hay olor a... Hay un olor que no está bueno que esté en el ambiente. Entonces nos ocupamos de esas cosas. ¿Pero por qué? Porque se ha desarrollado el olfato. Ahora, ¿por qué razón no se desarrolla el olfato, el gusto, el tacto, la audición, la visión en lo espiritual? Amado, eso nos dice que necesitamos liberación. No puede una persona pasar por algún enfermo y que el enfermo no sea sano. O el enfermo está recontra cerrado, o la persona, pero Dios va a dar siempre testimonio a la persona que trae liberación. Entonces, cuando Dios nos habla que el Espíritu del Señor, en el libro de Isaías 60, está sobre mí, dijo Isaías, hablando de Jesús. Nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Dice, cuando el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para... Y entonces ahí empezamos a ver una cadena de argumentos que el Señor trae para que nosotros podamos entender. Y cuando nos habla acerca de que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha provocado en nosotros que justamente
haya una serie de liberaciones, eso nos habla de una cadena de cosas. Libertad a los cautivos, aperturas de la cárcel, a los que están enlutados, en fin, hay un montón de aspectos que nosotros necesitamos observar sobre nosotros, sobre nuestro barrio, sobre nuestro hogar muy en especial. Entonces, cuando hablamos de liberación, vamos a necesitar, ahora vamos a entrar en liberación del espíritu. También está la liberación del alma y por último vamos a ver la liberación del cuerpo. Pero es muy importante que nosotros aprendamos de que si no hay liberación, entonces vamos a ir desmenuzando el espíritu, el cuerpo y el alma. Cuando nosotros entendemos que la liberación es algo que nosotros lo necesitamos entender, entonces nos rendimos al Señor y le decimos: Padre Celestial, hoy rendimos nuestro corazón a ti y queremos que el Espíritu Santo nos ayude. Y clamamos: Espíritu Santo, te necesitamos, doblega nuestro corazón para que seamos sensibles a la voz de nuestro amado. Nosotros necesitamos aprender a oír la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo cuando susurra como un viento recio, la voz del Espíritu Santo cuando nos habla en secreto. Hay gente que les llega esa revelación como una idea, a otros como que alguien les habló y otros ven cosas, otros sueñan. Todos podemos entender distinto la misma palabra, cómo Dios nos llega, y eso nos moviliza de una manera que nosotros terminamos siendo llevados justamente por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mueve y deja atrás nuestra manera de pensar para que nosotros sean alumbrados los caminos. Cuando es alumbrado el camino del Señor es porque la palabra va delante de nosotros. Nadie es provocado a libertad, nadie fue libertado, nadie fue libre sin una palabra antes. Estaba Pedro que iba en camino al templo de la Hermosa y había allí una persona que estaba lisiado y le dijo: Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pero ellos habían estado en un aposento alto. No hubiera pasado lo mismo cuando estaban con Jesús. Vino Jesús y los envió en su nombre, les dijo: vayan y salen enfermos, echen fuera demonios y liberen a la gente. Los mandó a trabajar. Y resulta que no había estado todavía el Espíritu Santo con ellos, y entonces vino un señor, le golpea las manos a Jesús y le dice: Jesús, llevé mi hijo a tu discípulo, pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces, amado, nosotros podemos tener la palabra, podemos hablar del nombre de Jesús, podemos hablar de muchas cosas, pero cuando aquellas no son una revelación en nuestra intimidad con Dios, cuando la palabra es escuchada por otro, amado, ¿sabe cuántas personas encontramos en las iglesias que han recibido a Jesús por un culto? ¿Cuántas personas hemos encontrado que han recibido una revelación por un culto y dicen: no, el Señor trajo una revelación? Claro, alguien predicó lindo y les gustó, y para ellos fue una revelación, fue un manjar del día. Amado, el manjar del día, ese sándwich tan rico, uno lo encuentra en su intimidad con Dios. Una revelación te ayuda, te madura, pero no es tan rico como cuando vos encontrás tu manjar, tu maná en tu aposento, en tu habitación. Es muy distinto. Te vas a dar cuenta cuando una persona solamente ha encontrado en un culto una revelación o encontró un dicho diferente o encontró una manera de ver la Biblia diferente. No es lo mismo como haberla encontrado en un aposento. Entonces, cuando vos te encontrás con Jesús, vas a escuchar la voz de Jesús. Lázaro estaba muerto y Jesús dijo: Lázaro, ven fuera. No solo llamó su nombre. Fíjense cómo son los procesos, ¿no? Que llama su nombre y allí le dice luego: ven fuera. Entonces la persona se despierta, entra en vida y
quiere moverse, pero no hay cómo moverse, a menos que alguien le ayude y le dice, che, desátenle las manos, desátenle los pies, sáquenle la venda de su rostro, porque Lázaro quiere andar, ya está, ya entró en libertad. Amado, a veces nosotros vamos a la iglesia, pero por no entrar en la voz de Jesús, que es algo íntimo. Luego están los discípulos que le dijeron, bueno, muchachos, a ver, manos a la obra, desatémoslo, para que Lázaro, listo, pueda caminar. Por eso necesitamos de la palabra, de lo profético, necesitamos de los intercesores, necesitamos de la gente que se ocupa de la liberación, necesitamos de la instrucción de la palabra, necesitamos de los pastores, de los profetas que pueden ver lo que nosotros no vemos, y a veces hasta con dones de ciencia. El otro día escuchaba de una persona que ministraba con dones de ciencia, y uno dice, qué lindo que es escuchar el don de ciencia, porque te dimensiona. El don de ciencia hace que uno vea lo que la persona no ve. El don de ciencia te revela muchas cosas, muchas anteriores, pero el don de ciencia aún te da una visión de lo que Dios va a hacer. Y uno dice, ¿por qué la persona es tan fácil para moverse en eso? Porque ha pedido ciencia y ha pedido revelación. Por eso es que cuando la palabra habla, creo que es Daniel, que Dios da sabiduría para los entendidos, ciencia a los entendidos. Nosotros necesitamos ser como sensibles como Daniel. Él decía, mire, yo puedo dar una respuesta, pero denme en 10 días. Denme en 10 días, yo me encierro en mi habitación, abro las ventanas y oro a mi padre, y seguro que mi padre me va a responder, pero déjenme mi tiempo de intimidad. Él no fue corriendo a decirle, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy hebreo y acá puede haber una revelación. Déjenme hablar y Dios va a poner palabra en mi boca. No, amado, no es tanto así. Dios va a poner palabra en tu boca de lo que haya en tu intimidad, no de lo que le copies al pastor en un púlpito, no de lo que le copias en un culto a alguien. Dios va a poner palabra en tu boca de lo que haya estado vos con el Espíritu Santo en tu habitación. Y eso es precioso, porque eso lleva a cada uno de nosotros a dimensionarnos a la palabra, a la revelación, a sensibilizar nuestro corazón. Nadie camina, amado, sin una revelación. Necesitamos que la palabra se haga carne en nosotros, se fusione en nosotros, que la palabra permanezca en nosotros para ser discípulos de Jesús. Y cuando conocemos la verdad nos hará libre, dice la palabra. Bueno, cuando nosotros vemos la liberación de todo nuestro ser, dijimos, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 de Tesalonicenses 5:23. Necesitamos la liberación del espíritu. También necesitamos la liberación del alma y también necesitamos la liberación del cuerpo. Algo hablamos en algunas clases anteriores, pero necesitamos profundizar en esto. Profundizar en el sentido de que cuando nosotros vamos a traer la libertad del espíritu, del alma, del cuerpo, vamos a necesitar estar atentos. Es probable que este miércoles, si Dios nos tiene con vida, vamos a hacer una clase para estas tres cosas. ¿Por qué razón? Porque quiero dar las tres juntas. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces pueden confundirnos. La gente a veces hasta toma opciones de decir, bueno, yo necesito de una sola, del espíritu, porque el cuerpo ando fenómeno, o porque mi alma está sana total. Y amados, necesitamos tratar nuestra alma. Hay gente que tiene tantas cosas guardadas. A veces hasta falta de temor a Dios, pero también a veces hasta falta de perdón a la gente. Entonces se combina, el temor de Dios no está, porque el que no perdona es porque no ha conocido a Dios. El que no tiene amor es porque no ha conocido a Dios. El que no considera su liberación no conoció a Dios. Entonces el alma a veces nos engaña de tal manera
que el alma afecta a la mente y la mente lleva a la lengua y la lengua habla pavadas o habla como el diablo. Y no nos damos cuenta de que en medio de un corazón que está dañado, lamentablemente la boca va a hablar de lo que tiene el corazón. Porque ya está escrito, de lo que tiene el corazón, hablará la boca. Y en la boca está el poder de la vida y está el poder de la muerte. Nosotros necesitamos decidir qué vamos a hablar. Vamos a hablar muerte, por eso muerte justamente son espíritu y es una cultura paralela, y vida es justamente la palabra. Necesitamos llevar a Dios. Dios es amor, Dios es perdón, Dios es justificación, Él es libertad, Él es paz. Si nosotros no tenemos paz en algo que queremos hacer, un desarrollo, un proyecto, siempre pregunto cuando estoy con alguien, ¿cómo terminará tu año? ¿Cuál es el proyecto que tienes de este año? ¿Cómo iniciaste enero y vas a terminar diciembre? Y cuando estamos en meses como por ejemplo, ahora ya estamos en abril, entrando casi ya a mayo, y decimos, ¿cuánto es el porcentaje de tu proyecto ya? ¿Cómo inicia? Porque sí, yo veo cierta visión. Bien, ¿con qué comienzo? ¿Cómo comienzo? ¿Cuáles serán mis primeros pasos? Entonces, cuando una persona se ve que ha avanzado y tiene un buen porcentaje de avance en su proyecto, todos nos ponemos contentos. La persona que lo está haciendo, todos nos hemos puesto contentos cuando decimos, ya tengo tanto avance, solo me está quedando un poquito y ya concluiría con esta visión o con el proyecto que tengo de este año. Y la familia se va a alegrar, el matrimonio se va a alegrar, la persona se alegra. ¿Por qué? Porque ha hecho obedecer su alma, pero el alma cuando no tiene un proyecto, la mente no va a ayudar. ¿Por qué? Porque el alma lo que hace es vivir sus procesos, sus frustraciones, su negatividad, su permisismo. El alma cuando está dañada, está cerrada, y cuando está cerrada actúa de una manera contraria a la defensiva. Por eso hay gente que actúa desde lo soberbio, por eso que hay gente que actúa desde la lástima, siempre se victimiza. Por eso es que hay gente que actúa desde la avaricia, lo acarrea todo para él, para sí mismo, pero nunca da nada, no ofrece nada, no tiene amor o consideración por otras personas. ¿Por qué? Porque la avaricia lo que hace es que por si mañana no tengo, o por si mañana me sirve, o por si mañana lo ocupo para algo debe servir, y se encontró un fierrito oxidado en la tierra y lo levanta, lo sacude un poco de la tierra y lo lleva, para algo va a servir. Y lo acumula en casa. Entonces, cuando nosotros necesitamos la liberación del alma, también vamos a entender que el cuerpo necesita liberación. A veces no nos sabemos hidratar, no sabemos comer, nutrirnos, porque la gente, si vos le haces una pregunta, ¿vos comés para alimentarte o te nutrís? Y la gente queda cric pensando, porque uno dice, claro, como y después me pasé y ahora tengo el ácido úrico, o tengo por allá por las nubes la presión, o porque como mal ahora tengo una grasita de este lado, otra que me estorba, aquella que me incomoda, esta otra que la quiero sacar. Y los huesos no están fortificados y la vista no se ha ayudado, y entonces empezamos a usar anteojitos y ya con eso la remediamos. Y hay un montón de cosas, puro parche somos en el cuerpo. ¿Y por qué lo arreglamos todo con parches? Porque justamente no vamos a Jesús. Amado, es tan fuerte el corazón de Faraón que se cerró, que Dios tuvo que eliminarnos, desató las aguas del Mar Rojo y allí lo dio vuelta a las aguas, lo mató, lo ahogó, y con todo su ejército, sus carros y sus caballos, y todo murió. Ahora, ¿por qué cerró Dios tanto el corazón? Porque Él nunca quiso escuchar a Dios. Él se ensoberbeció y Él dijo, yo soy el Dios, y Dios le convirtió su río en sangre. Entonces, cuando vemos nosotros
que un corazón no quiere tener intimidad con Dios, cuando se cierra uno, que no quiere aposento, que no quiere intimidad. Yo conozco pastores, y perdón, no estoy hablando mal de los pastores, pero conozco gente con ministerio, gente de servicio, que no tiene aposento. Gente de servicio que no tiene una comunión diaria con Dios. Gente de servicio a Dios que no tiene con Dios una comunión, entonces no va a tener libertad. Por consecuencia, una persona que no tiene paz vive limitada. Su cabeza estará llevada o llevada por alguien, o sea, por una emoción, estará llevada por una lástima, por procesos de la vida, por algo que le sucedió. El alma, cuando está dañada, amado, hay que sanarla. Porque un solo enojo nos va a hacer disparar un montón de cosas para todos lados. Vamos a salpicar por todos lados. Y a veces vamos a terminar ensuciando al que no tiene ni culpas. Pero un corazón dañado necesita ser tratado. ¿Y dónde es tratado? Necesita su mentoreo. Necesita sus mentores, necesita sus padres, necesita una persona confiar en aquellos que dice confiar, necesita más relación, más charla, necesita una persona que no es que, a ver, los padres se acuerden, no, dice la Biblia que el sano no tiene necesidad de médico, pero sí los enfermos. Amado, cuando yo sé que necesito de Dios, necesito llamar, necesito que alguien me hable con un sentido de madurez y que cuando toco un temita y lo arranco, pero le permito que la persona de sabiduría me lo termine el tema, entonces me va a aclarar muchas cosas. Pero si todo me encuentro, que yo todo lo sé, que yo todo lo termino, a ver, yo todo lo voy a entender, en todo me desarrollo. Amado, entonces Dios dejó a veces a los profetas, de gusto los dejó, a los maestros, y bueno, no sé para qué los puso, a los pastores, y bueno, hay tantos que no importan, ya no tienen sentido los pastores en una ciudad. Iba en mi camioneta y un día una persona habló mal y dijo, no, porque los pastores esto y esto y esto. Y yo paré mi camioneta, bajé la velocidad y miré hacia atrás y le digo, arranco las maldiciones que vengan sobre ti. En el nombre de Jesús, porque 7 veces venían las maldiciones sobre ellos y sobre sus hijos. Y él dice, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que vos te metiste con Dios porque hablaste mal de un pastor. No importa los pastores, pero te metiste con Dios. Y nadie que se mete con Dios a pelear con Dios le sale buena la lucha, porque nadie le va a ganar a Dios. Entonces yo soy alguien que puedo interceder por vos y necesito pedirle perdón a Dios por lo que dijiste de tu boca. Necesito que Dios no traiga maldición sobre tus hijos y sobre vos, sobre tu casa, porque de todo lo que tenés, porque tiene negocio, tiene terreno, tiene vehículo, tiene casa, tiene pileta, tiene de todo. Y yo le digo, yo no quiero que en 3 días te quedes sin nada. Necesito interceder en este momento a Dios para que Dios no te juzgue, porque en 3 días puedes quedarte en la calle. Esa persona se le lagrimearon los ojos y dijo, ¿qué dije? Entonces tuve que empezar a enseñarle. Nunca le dije que soy pastor. Pero después de unos días su señora dice, ay, necesitaba contarte algo. ¿Y cómo puedo hacer por esto y por aquello? Dios comienza a sensibilizar los corazones de una manera que Dios dice, Espíritu Santo, qué lindo que es cuando a vos corre la gente. Amado, hay gente que nunca conoció a Dios, porque no se le ha predicado el evangelio o porque no han conocido testimonios a veces de un hijo de Dios. Pero hay gente que va a una iglesia y no aprovecha las oportunidades que tiene. Hay gente que tiene padres espirituales, que conoce la revelación del Padre, la revelación del Hijo,
que conoce que existe el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos puede guiar. Todos lo saben, tienen una Biblia, saben orar, saben interceder, saben cantar, saben danzar, saben, pero están ligados a estados de esclavitud, a la pobreza, a veces a la enfermedad, a veces a la problemática, a veces a la crisis, a veces a lo social, a veces, y necesitamos, amado, aún hasta los pastores, necesitamos nosotros ir a Cristo. Y necesitamos, yo tengo mi padre espiritual, cuando tengo alguna necesidad, lo llamo, le mando mensaje, y si muy poco le mando mensaje, lo llamo directamente y le digo, necesito que me atienda. Y cuando me atiende, y bueno, estamos una hora hablando, o más bien escuchándolo, porque un día cuando le digo, mira, necesito hacer esto que el Señor me dijo, bueno, dice, ¿tenés para escribir? Y sí, le digo, yo estoy con la lapicera y el cuaderno, porque si te llamo, yo sé que el Señor te va a usar. Y sí, mi papito es tremendo en el Señor, cómo me empezó a dar el desarrollo de todo lo que tenía que hacer. Y yo digo, qué importancia es poder hablar con la gente que está en madurez. Qué importante que es que Dios ponga a alguien por delante. Si a un niño pusiera a este oír, y el Dios de paz estará con vosotros, pero no, a veces lo vemos en menos porque es un niño. A veces lo vemos en menos porque, ¿y qué le voy a contar a este? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe de esto? ¿Qué sabe de aquello? Y a veces los pastores no sabemos de muchas cosas. Estaba en Buenos Aires y estaba con un problema porque encima de haber pedido un auto prestado se me funde en Buenos Aires y me llama un hijo y me dice, pa, ¿sabés qué? Tengo que hacer un negocio. Ah, qué bueno, le digo, bueno, a ver, contame. Yo estaba con la cabeza así por lo que vivía. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo un hombre que tiene 2 vehículos, uno de este color y el otro de este otro color. Y uno es así y el otro es asá. Este tiene esto y este tiene aquello. Y este me gusta y el otro no me gusta, pero a mi señora le gusta aquel y a mí no me gusta aquel. Y tenía un dilema, entonces me llama y le digo, bueno, lo que vas a hacer es vas a comprar tal auto. Bueno, era el más barato, era el que estaba un poco más cachuzo para él, a sus ojos, pero era el que si se rompía le iba a solucionar pronto el problema. Si el otro lo tocaba, le iba a costar un poco más. Pero claro, a los ojos de ellos, su señora le dice, no, en ese cachuzo yo ni me siento, yo quiero aquel, porque está más lindo, porque estaba más brilloso, porque estaba más nuevo, no sé. Y resulta que, bueno, obedeció a su esposa, hicieron 200 kilómetros y se le fundió el auto y no le sirvió más para nada. Fue de una manera muy fuerte que se les rompió. Y uno dice, Señor, qué importante, porque los pastores podemos tener, porque somos humanos y podemos tener nosotros un dilema en el día. Pero no va a dejar Dios el derecho de darle a los hijos, a sus hijos, la necesidad que tengan. Yo quiero orar en este momento, diciéndole, Señor, ¿cuántos Lázaros estás llamando en este momento? ¿A cuántos Lázaros les estás gritando ya en el oído? Diciendo, ¡Lázaro! Y ha repetido ya varias veces el Señor, ¿a cuántos Lázaros estará llamando el Señor? Amados, volvamos a la vida. Volvamos a la palabra, volvamos al aposento alto, volvamos a la revelación, volvamos a la relación, volvamos a creer en el poder de la palabra. Y hay cosas que no vamos a entender y tenemos guías, tenemos nosotros mentores que pueden ayudarnos. Bueno, acudamos a ellos. ¿Para qué? Para que constantemente estemos trabajando nuestro interior. Si el miércoles nos volvemos a juntar, va a ser buenísimo, o el jueves, y va a ser tan lindo poder tocar esas 3 áreas. Lo que no hablé mucho fue del cuerpo, me parece, o del espíritu ni lo toqué. Pero di algunas cositas que el alma necesita, que el cuerpo necesita y el espíritu necesita. Amado, el espíritu se va a sustentar siempre del espíritu, la carne se va a sustentar de la carne, de los alimentos, pero el alma es algo que nadie lo ve, solo la persona. Y la persona puede encerrarse detrás de un montón de cárceles y a veces no se da cuenta. Bueno, estoy viendo un montón sí, el miércoles juntémonos, todo un montón de gente que levanta su mano,
Eh, Estoy pensando de que va a ser lindo juntarnos el miércoles, quizás a la misma vigilia, no lo sé, pero sería bueno. Y estoy pensando de que hay cosas que se deberían tratar en otra vigilia, pero si es así, el Señor nos lo va a decir y usted también va a tener la voluntad de hacerlo. Así que voy a orar al Señor. Padre Celestial, bendecimos.